Goodbye to you, my trusted friend. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos amigos. Aquí me tenéis para ayudaros a pasar en vela la noche. El repo inverso de la Reserva Federal de los últimos meses ha pasado de más de 2 billones de dólares a menos de 1 billón en un lapso de tiempo peligrosamente corto. Este hundimiento, que se viene observando desde junio de este año, no solo es llamativo por la magnitud de la caída, sino también por sus profundas implicaciones en los mercados financieros. ¿Cómo impactará esto en las acciones? Y más concretamente, ¿cómo está perturbando los efectos de la política de reducción del balance de la Fed, también conocida como Quantitative Tightening? Para una mejor comprensión de aquello que os quiero señalar, hay que entender qué es exactamente el repo inverso de la Reserva Federal y cómo se relaciona con los mercados financieros. El término repo se deriva de repurchase agreements. Es básicamente un acuerdo de recompra. Es básicamente un mercado donde las entidades financieras participan en acuerdos de financiamiento a corto plazo para respaldar sus operaciones. Un banco, una entidad financiera o una aseguradora, por ejemplo, pueden recurrir al repo si necesitan liquidez inmediata y no desean esperar a una intervencioncilla más formal de la Reserva Federal. En este proceso, el banco, la entidad, vende un determinado activo financiero con la promesa de recomprarlo en el futuro cercano, normalmente unas pocas horas después, un par de días. Pero claro, este tipo de operaciones necesita un colateral, un, un activo que sirva como garantía de seguridad para respaldar la operación. Es como cuando pides una hipoteca y el del banco te pide un aval. En el caso que nos ocupa, el avalista normalmente son las letras del Tesoro. Pues el repo inverso de la Reserva Federal opera de una manera contraria. En el repo inverso de la Reserva Federal son los fondos monetarios y otras entidades las que pueden depositar el dinero en la Reserva Federal a cambio de colaterales, normalmente, como digo, letras del Tesoro con la promesa de recomprarlas en un futuro cercano. Esta facilidad permite a estas entidades obtener rendimientos sobre su efectivo de manera segura. El hundimiento del repo inverso desde junio nos indica que hay un cambio en las preferencias de los fondos monetarios. Han estado retirando el dinero y en su lugar invirtiéndolo en letras del Tesoro. Es importantísimo comprender la relación que existe entre el repo inverso y la emisión de deuda del gobierno, ya que aquí entra en juego otro actor, el Tesoro. La emisión de deuda gubernamental, especialmente en momentos de incertidumbre fiscal como los que estamos viviendo, lleva a un aumento en las tasas de interés. Si la Reserva Federal no proporciona un suelo a estas tasas a través del repo inverso, los intereses pueden dispararse. Sería como pegarle un tiro al mercado. Desde el pasado mes de junio se ha producido un incremento en la emisión de deuda del Tesoro, un incremento escandaloso, lo que ha llevado a un aumento de los intereses de las letras del Tesoro. Este aumento de intereses, a su vez, ha incentivado a los fondos monetarios a trasladar su dinero de la facilidad del repo inverso de la Fed a las letras del Tesoro, ya que ofrecen mayores rendimientos. Me voy a donde me paguen por mi dinero, como haríamos cualquiera de nosotros. Esto ha permitido al gobierno llenar su bolsillo, concretamente el bolsillo que utiliza para financiar sus gastos, sus portaaviones, sus paguitas. Si sumamos 2 más 2, la pregunta es evidente: ¿qué sucederá cuando el repo inverso alcance cero? La respuesta tiene tela. Existe la posibilidad de que cuando el repo inverso llegue a cero, los intereses vuelvan a subir, ya que los fondos monetarios ya no tendrán motivación alguna para acudir a él. En cambio, exigirán mayores rendimientos en las letras del Tesoro. Esto afectaría a la facilidad de crédito y estrangularía el préstamo y a las empresas y particulares.
Todo depende de la cantidad de deuda que el gobierno planea emitir y la capacidad del mercado para absorberla. Y ya sabemos que el tío Sam tiene muchísimos gastos y además van a entrar en año electoral. Esta compleja interrelación entre el repo inverso, la emisión de deuda y el QT de la Fed afecta a las condiciones financieras y a la liquidez en el sistema. De hecho, varios bancos norteamericanos se plantean la posibilidad de que el QT esté siendo completamente anulado por la reducción del repo inverso de la Reserva Federal. El repo inverso no es un compartimento estanco, su influencia se extiende por todo el sistema bancario y a las reservas. La salida de dinero del repo inverso y su traslado a las letras del Tesoro ha permitido llenar la cuenta del gobierno sin afectar negativamente a las reservas bancarias. Pero esto, aunque aparentemente parezca estabilizador, podría cambiar cuando el repo inverso alcance cero y la deuda del gobierno siga en aumento hasta el infinito y más allá. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado, amigos. Feliz fin de semana, si podéis, y os dejan. Un abrazo. Goodbye to you, my trusted friend.